Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Este domingo, 5 de febrero, se celebró la conmemoración habitual, anual, del aniversario de la promulgación, en este caso 106 aniversario, de la promulgación de la Constitución Política que nos rige desde el 1917 en el tradicional Teatro de la República de Querétaro, una ceremonia que contó con representación, como suele hacerse, de los tres poderes de la Unión, gobernadoras, gobernadores, el gabinete legal y ampliado, en fin, pero que en esta ocasión tuvo una característica de tensión, llamémosle así, entre los representantes de los tres poderes. Por lo menos no hubo una coincidencia total entre lo expresado por el poder ejecutivo del presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, y los poderes legislativos, sobre todo en el caso de Santiago Krill, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y sobre todo la actitud y lo expresado por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia recién electa, Norma Lucía Piña. Pero llama la atención que el presidente López Obrador se pronunció por revertir lo que él llamó decisiones o iniciativas neoliberales en la Constitución y que había que trabajar en ello. De viva voz, Francisco Burgoa, un prestigiosísimo abogado constitucionalista y catedrático de nuestra UNAM. Mi querido y estimado Francisco Burgoa, ¿qué entiendes tú por esta iniciativa del presidente de revertir lo que él llama iniciativas neoliberales que se han aceptado en la Constitución? Buen día. Buen día, mi querido Ricardo. Un gusto y un honor, como siempre, estar contigo y ahorita para hablar de esos temas relacionados con el 106 aniversario de la Constitución, que como paréntesis debo decir que lo que sucedió ayer en términos protocolarios sí creo que es un tema que se debe de analizar con profundidad, porque yo creo que sí hubo un desprecio de la organización en términos protocolarios del presidente de la República respecto de el presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Congreso Santiago Krill y de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Pero bueno, ese es un tema lo que sí llamó mucho la atención. Y en cuanto a lo otro, realmente esas reformas que el presidente López Obrador señala que son de esta política neoliberal que solamente han venido a obstaculizar cualquier transformación desde el punto de vista de su proyecto de nación, de la Cuarta Transformación, yo creo que es entendible desde su punto de vista, pero también yo considero que no han sido reformas exclusivamente desde el punto de vista de esta política neoliberal, porque en estos últimos años hemos tenido reformas importantes como son en materia de derechos humanos, en materia de juicio de amparo y distintas reformas que han venido a tratar de proteger todos estos derechos y libertades. El hecho de que el presidente señale que de alguna forma pretende revertir, pues yo estoy de acuerdo en cuanto que es parte de su discurso, pero de ahí a que realmente se pueda llevar a cabo una reversión o que se pueda llevar a cabo esta eliminación de ese tipo de reformas, sí lo veo altamente complicado. Por ejemplo, aquellas que tienen que ver con el tema del sector energético, hidrocarburos, el tema del petróleo, y más que actualmente el presidente no cuenta con esta mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para poder llevar a cabo reformas a la Constitución y poder eliminar estas distintas reformas de política neoliberal que así él la señala. ¿Tú qué crees que pueda ocurrir de aquí en adelante? ¿Va a continuar un debate parlamentario o se van a quedar en palabras, en expresiones, estas convicciones del presidente? Considero que ya más van a quedar en palabras del presidente
o de Morena y de sus aliados, porque al no contar con los votos, yo veo muy difícil que en un año en el que ya va a iniciar el proceso electoral federal del año 2024, sí. Recordemos que la primera semana de septiembre de este año ya va a iniciar el proceso electoral del próximo año, del año 2024. Entonces, ha sido ya sumamente difícil que se pueda llevar a cabo una reforma a la Constitución de gran calado, pero sobre todo que venga a favorecer los intereses de la llamada Cuarta Transformación, del actual gobierno federal. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí creo que ya no va a haber reformas sustanciales a la Constitución en este año y en el próximo. Ahora, independientemente de que se pueda o no se pueda, es decir, en cuanto a la forma, el proceso, independientemente de eso, ¿tú crees oportuno que tendríamos que buscar revertir estas iniciativas? No, considero que no. La Constitución sabemos que ha sido reformada en 764 veces en sus artículos en esos 106 años. Muchas reformas han sido indispensables, otras muy discutibles. Por ejemplo, esas que tienen que ver con la posibilidad de estar favoreciendo intereses de compañías extranjeras, como tiene que ver esos temas del sector energético, por ejemplo. Pero de ahí a que se tengan que estar revirtiendo, yo creo que antes de pensar en revertir, hay que pensar en que se conozca la Constitución en su totalidad y sobre todo se cumpla. Porque es una de las grandes demandas que la sociedad mexicana le podemos hacer a los gobernantes. El hecho de que se cumpla con la Constitución, con esa Constitución Sí. que protestaron cumplir, hacer cumplir. Y ahí, digamos, es una deuda que sí consideramos que existe por parte de los gobernantes. De ahí que el hecho de que se pueda estar revirtiendo este tipo de reformas, yo creo que, pues, de alguna forma tienen que ser acordes a los intereses de una sociedad en lo general y no solamente en términos de lo que es a estos tecnócratas o neoliberales, porque al final también se requiere un desarrollo en todas las áreas estrategias del país, sector energético, telecomunicaciones, por ejemplo, y esto es parte, digamos, de algo que se tiene que estar Sí. de alguna forma trabajando e implementando con el propósito de que haya un crecimiento nacional y no solamente en favor de intereses de poderes económicos muy específicos. Como siempre, mi querido maestro, un placer y muy aleccionador escucharte. Gracias por estas puntualizaciones. Te mando mi abrazo, como siempre, muy sincero y mi agradecimiento más explícito. De verdad, gracias, un gusto tenerte con nosotros, mi querido Francisco. Al contrario, mi querido Ricardo, te mando un abrazo constitucional con ese afecto. Ándale, muchas gracias, eso me gustó. Igual para ti, gracias. Excelente día para todos. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.